Pues antes de ser una galería, Vandrés era una almoneda. Eran 5 socios y bueno, se dedicaban a eso, a vender y comprar antigüedades. Entonces Fernando, bueno, ahí hubo, antes de estar yo en la galería, hubo una pequeña transición porque Labra era amigo de Gloria y de Fernando. Entonces le hicieron una exposición abajo, pero mezclada todavía con objetos de la almoneda y todo eso. Y se cerró, nada más. O sea, ya no volvió a ser galería, hasta que Fernando era muy amigo de un escultor chileno, Raúl Valdivieso, y de Claudio Bravo. Y eran muy amigos sobre todo de la vida social, ¿no? Entonces, bueno, ya Fernando estaba seduciendo o flirteando con Gloria Kirby. Total, que entre ellos decidieron que lo mejor, influidos por, sobre todo, Raúl Valdivieso, era cerrar abajo la almoneda, continuar con la de arriba hasta un momento dado y hacer una galería de arte de verdad, ¿no? Entonces fue Raúl Valdivieso precisamente cuando Fernando decía, bueno, pero ¿quién conmigo puede llevar la galería? Entonces Raúl Valdivieso dijo, pues Marisa Torrente, que está medio metida en este mundo, puesto que es mujer de un pintor, y total, que sí, así fue. Entonces Fernando y Gloria y yo nos vimos y en ese mismo momento decidimos que íbamos a trabajar juntos. Sí, el mismo, sí. El anticuario tenía 2 pisos. El piso de abajo es el que en principio dedicamos a la galería. Después prescindimos de la almoneda y todo fue galería. Pero en la primera época solamente la galería ocupaba un piso diáfano que daba un patio fantástico y con mucha luz y no espléndido. Y arriba conservamos la almoneda. Pero ya la almoneda pues tuvo su decadencia porque a Fernando y a Gloria realmente dejó de interesarles. Entonces, bueno, pues se separaron de los otros socios. Fernando, porque yo creo que Gloria nunca fue socia de la almoneda. Eran Fernando y 4 más que tengo los nombres en casa, pero que no son importantes, digamos, y no me acuerdo de... Fernando, sobre todo de Raúl Valdivieso, que es el que les dice, o sea, les convence de la importancia social y artística de tener una galería y no una almoneda. Es decir, que Raúl fue muy importante en esa decisión de hacer una galería de arte en vez de una almoneda. Éramos Fernando y yo. Ahora bien, bueno, por supuesto, Gloria pues estaba de acuerdo, o sea, no... Ahora bien, realmente porque Fernando no tenía idea del mundo del arte, ¿no?, en principio. Entonces, el ser yo codirectora estuvo muy bien porque tenía a Juan Giral, que en aquel momento era mi marido, y fue él el que nos introdujo en todo el mundo de su generación. Es decir, que a través de Juan Giral, pues llevamos a Gordillo, a Alexanco, a Darío Villalba, a todos esos primeros artistas que tuvimos en la galería. Eso fue a través, sobre todo, de Juan Giral. Alexanco también vino a través de Juan Giral. Esa fue la primera época, los primeros meses de Vandrés.
Bueno, bastante al principio, porque ya ese primer 1971 contratamos a ese grupo de pintores entonces jóvenes. Y, es decir, hasta el momento de Vandrés, el grupo de pintores del momento eran por un lado el Paso y por otro lado el grupo de Cuenca. Entonces, pero todos eran mayores, tenían una generación por encima de estos jóvenes pintores, que entonces tenían 25, 28, 32, lo que sea. Entonces, pues no sé, pues a los 3 meses o así, se nos ocurrió. ¿De quién partió la idea? Pues no lo sé, pero los 3 estuvimos de acuerdo. Se le pagaba una cantidad fija al mes, que incluso recuerdo la cantidad. Y luego, además, tenían barra libre en ¿cómo se llamaba? Macarrón. En Macarrón tenían, compraban sus lienzos, sus pinturas, todo lo que necesitasen. Ellos iban directamente, pedían lo que fuese y se les suministraba. Hombre, había cosas que se quedaban ellos, evidentemente, pero la obra en sí era de Vandrés, toda. Se vendía, vamos, los primeros meses no se vendía nada, nada, todo eran gastos, porque aparte de los gastos de los pintores eran nuestros gastos, los de Fernando y mío, más los gastos del local, ¿no? Y de una secretaria y de un portero, en fin, todo. Nunca generó dinero. Nunca generó dinero. O sea, conforme avanzaba el tiempo vendíamos un poco más, pero lo que es generar dinero, nunca, siempre ha habido pérdidas. Ahí Gloria fue de una generosidad impresionante, porque Gloria Kirby era la socia capitalista, o sea, todos los gastos corrían a cargo de Gloria Kirby, todos, incluidas las fiestas, las cenas de su casa, los sueldos de los pintores, los sueldos de Fernando y mío, la secretaria, o sea, todo corría a cargo de Gloria Kirby, todo. Mira, Daniela Tilkin, yo no recuerdo el año, pero puede ser el 73 o algo así. Entró como secretaria de Gloria. O sea, era exclusivamente secretaria de Gloria. Su sitio de trabajo estaba en Vandrés, porque, bueno, Gloria pasaba el día en Vandrés, como todos, pero era secretaria de Gloria. Y luego, yo creo que ya cuando yo me fui, Daniela tomó parte de Vandrés. O sea, trabajó ya en Vandrés y no con Gloria. Y Blanca entró de secretaria ya en el último momento, yo creo que antes de irme yo. Yo creo que Blanca, o a lo mejor incluso después de irme yo, no lo recuerdo muy bien eso. También entró de secretaria y luego Blanca era muy creativa y además era también conocedora del mundo del arte y todo eso. Pero yo a Blanca la conocí más posteriormente que en Vandrés. Yo no me acuerdo de Blanca en Vandrés. Quizá haya entrado, pues eso, en los últimos momentos de Vandrés. Antes de que llegara Blanca, ya venía a la galería, a las exposiciones. Pedro Almodóvar venía a la galería cuando había exposiciones y eso, sí. Pues aparte de que estaban absolutamente todos los pintores desde la generación de Picasso y Miró hasta aquel momento, fue una exposición montada con muchísimo entusiasmo por nosotros, por Fernando, por mí, por Gloria también, y que causó un impacto en el mundo artístico y en el mundo del régimen. O sea, quiero decir, nosotros abrimos la exposición un día y como a los
10 días nos vino la primera visita de la policía a retirarnos un cuadro. Y después así sucesivamente nos fueron retirando hasta 15 o 20, no sé, no recuerdo. Y nosotros poníamos un cartel, en vez de acoplar así la exposición más o menos, poníamos un cartel diciendo cuadro retirado por la autoridad competente. Poníamos el nombre del pintor y luego eso. Y sí, fue un gran impacto el Eros y el arte actual. Sí, claro. Incluso yo tengo, no sé si de esa o de una exposición de Raúl Valdivieso, porque nos cerraron varias exposiciones. Tengo incluso la puerta con la cinta esa, fotos de la puerta con... No, claro, se llegó a cerrar y además tuvimos un juicio, sí, que ganamos nosotros. Y fue un juicio estupendo, maravilloso, en el sentido de que absolutamente toda la clase de las galerías, todas las galerías fueron de testigo, realmente todos nos apoyaron, absolutamente todas. Y nada, y ganamos el juicio, pero sí, hasta entonces la galería siguió cerrada. Y no solo eso, porque yo luego, cuando nos cerraron la galería, Gloria y Fernando se habían ido a la India y yo estaba sola en Madrid, en la galería. Y entonces, bueno, fue cuando empezó el asunto, fui yo la primera en, llamemos, dar la cara o lo que sea, ¿no? Obligó a que los descolgáramos, pero los cuadros se quedaron en la galería. Sí, sí. No se llevó ningún cuadro. Contribuyeron absolutamente todos los artistas, todos. Y yo no sé si tú conociste la galería. Pues la galería tenía un patio enorme, los antiguos patios de carruaje, ¿no? Muy grande, enorme, y un escaparate grande también, dentro, porque no teníamos escaparates a la calle. Entonces, en el escaparate dentro pusimos un cuadro del padre de Picasso, una paloma, hecha, tú sabes que era profesor de arte, ¿no? Una paloma hecha por el padre de Picasso, que conseguimos, yo no recuerdo cómo, yo creo que alguien se ofreció enterado de, no recuerdo cómo, pero era prestado y lo devolvimos. Y la exposición sí fue otra cosa, ¿no? Porque no tenía el morbo del Eros y todo eso, pero claro, era Picasso, acababa de morir, y todos entregaron muy buenas obras, muy buenas. Y fue un éxito también, claro, fue un éxito. Fue una inauguración muy solemne, con vestidos de noche. Bueno, nosotros hacíamos muchos festejos. Entonces estábamos todos vestidos de noche y de negro, en recuerdo de Picasso, y estaba la galería abarrotada, claro, de gente. La verdad es que no se vendían. Y si conoces a Richard, te lo corroborará. O sea, la galería estuvo siempre mantenida por Gloria. Y cuando vendíamos un cuadro, pues estupendo, fantástico, pero no podía compensar todos los gastos. Antes de inaugurar la galería, pues pedí a Juana Mordós si podía dejarme los archivos, ¿no? Y Juana inmediatamente me dijo que sí. Y nuestros archivos, los primeros archivos, eran los de Juana. Juana nos dejó los archivos de todos sus coleccionistas, fue muy generosa Juana. ¿Y quién nos compraba? Pues mira, a lo mejor gente, no exactamente coleccionistas importantes, pues yo recuerdo, Carmen Jiménez. Carmen Jiménez
y su entonces marido, John Trafford, sí nos compraban de vez en cuando alguna cosa. Otra persona que también de vez en cuando nos compraba, casado con ¿cómo se llamaba? Amparo, no recuerdo, quien después hizo el bar con Michi Panero, ¿cómo se llamaba aquel mar que no lo sabe? Bueno, gentes, pues un ingeniero con su mujer, un arquitecto, no sé qué, un tal. Los grandes coleccionistas, como podía ser Botín o como podía ser Marx, ¿cómo se llamaba el Marx? Que venían siempre, ¿no? Como podía, no sé, esos grandes coleccionistas, a lo mejor una vez uno nos compró un cuadro. Pero hasta la exposición que hizo Fernando, ya no estando yo en Vandrés, en Nueva York, hasta ahí nosotros verdaderamente no vendíamos cuadros. Cuando yo digo que dejé, es una frivolidad, pero muchas veces me preguntan, ¿pero por qué te fuiste de Vandrés? Entonces digo, pues porque me pareció que vender cuadros era ya como vender calcetines. Bueno, pues no, no se vendían cuadros como los calcetines en absoluto. Aún así, fue verdaderamente un hecho dentro del arte en Madrid importantísimo, Vandrés. Importantísimo, porque no tenía nada que ver con las galerías tradicionales, ¿no?, de entonces. O sea, yo siempre cuento, a veces he escrito algún artículo para El País y en alguna entrevista que me han hecho, siempre cuento que tuvimos éxito porque metimos algo informal en lo que era el mundo de las galerías. O sea, nosotros éramos, en primer lugar, éramos todos muy jóvenes, tanto los pintores como yo, Fernando mayor, Gloria también, pero en fin, Fernando tenía 33 años, o sea que tampoco era mayor que yo, pero no. Entonces, sí, éramos un poco frívolos, siempre lo digo, o bastante, no lo sé. Éramos muy alegres, con mucha curiosidad, pero también mucha vitalidad. Entonces, toda esa vitalidad que teníamos cada uno por nuestra parte, vitalidad social, de fiestas, no sé, lo metimos todo en la Galería Vandrés. Al mismo tiempo que éramos exigentes con los artistas con los que trabajábamos. O sea, no trabajábamos con cualquiera, todos eran... Y se hizo yo también digo siempre que realmente fue la auténtica movida de Madrid, la primera, por lo menos. Y teníamos artistas también extranjeros, como eran Bob Smith, Michael Butte. Ahora bien, no sé si otra galería hubiera hecho lo mismo que Juana. Juana, no sé, pero quizá también haya influido en que Juana me conocía a mí desde que era pequeña, porque era muy amiga de mi padre. Pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir que podía haberme dicho, mira, yo esto no puedo hacerlo. O sea que, pero no, fue una generosidad impresionante. Todo lo que queráis, todo. Sí, es cierto. No sé, bueno, mira, verás, con Boades, por ejemplo, trabajábamos. Con Boades nos llevábamos muy bien y, bueno, con todos nos llevábamos bien, pero especialmente con algunas. Y luego, Navascués y Margarita descubrimos en su galería Azús y nos lo llevamos a la nuestra, pero no con enfado de... Ellos habían expuesto a Azús como una exposición pues normal de un artista, acabó la exposición y Azús no estaba atado a esa galería, pero nosotros lo descubrimos ahí y ya inmediatamente lo contratamos. Y luego me parece interesante la colaboración con los artistas catalanes. Nosotros tuvimos muchas exposiciones de artistas catalanes, como Rafael Casamada. Era arte conceptual y además en aquel momento
hizo un montaje de vídeos y de... Sí, desde luego, al menos les interesaba. Yo no sé si la entendían, nosotros no la entendíamos, pero sabíamos que era algo importante. Fernando tenía una capacidad de absorción impresionante. Entonces, algo que no comprendía, cuando lo veía en el montaje, no sé qué, etcétera, etcétera, instintivamente llegaba a comprenderlo. O sea, sabía por dónde iba el asunto y por qué era arte y por qué tal. Pero porque tenía una capacidad realmente, en ese sentido, increíble. Tú piensas que Fernando a mí me dijo, me confesó, que él no había entrado nunca, no solo en una galería de arte, sino en un museo, salvo en el Louvre, para ver la Gioconda. Eso es contado por Fernando, a mí es verdad, absolutamente. Bueno, pues de un señor absolutamente lejano al mundo del arte y todo eso, enseguida lo absorbió todo y era muy impresionante. Vamos, Gloria tenía más cultura artística que Fernando, en principio, quiero decir, ¿no? No, lo llevábamos con toda tranquilidad, oye, no teníamos un ritmo frenético, en ningún momento hemos estado nerviosos o ansiosos o agotados, o no, a lo mejor el día que montábamos la exposición, pues nos íbamos a casa a las 3 de la mañana y llegábamos cansados, pero como llego si me voy a tomar una copa al coco, o sea, exactamente igual. No estábamos estresados. Hombre, yo creo que son varias, ¿no? Porque, es decir, no es lo mismo la impresión que puede hacer una exposición concreta al extraño, es decir, al visitante, que a los que hemos estado trabajando esa exposición desde el principio. Entonces, el entusiasmo del principio, bueno, es con todas las exposiciones, o sea, en Vanderés el entusiasmo principalmente, y luego cuando la tienes puesta, dices, hombre, me ha quedado bien, aunque yo ahora mismo pondría aquello allí, pero no tienes la capacidad de impresionarte como si vienes de fuera. No, yo creo que... No, Vandrés iba muchísima gente, aparte del día de la inauguración, iban todos los días, había gente mirando la exposición, sí. En la exposición de La Paloma, homenaje a Picasso, hubo una anécdota muy divertida también. Nos robaron la escultura de Chillida, que era muy bonita, que era una escultura pequeña, así, con cierto aire de paloma, de ave, pero no de ave corporal, sino el vuelo de un ave, de una paloma, ¿no? Y nos la robaron. Y claro, un disgusto tremendo. Y a los pocos días recibimos una llamada de teléfono, lo recibió el portero y le dijo, yo he sido quien se ha llevado la paloma, la escultura de Chillida. La voy a devolver, la dejaré en la papelera de tal sitio, de tal calle, esquina de tal sitio, pero quiero que vaya la codirectora a buscarla. Y en efecto, quedó al día siguiente, todo esto a través del portero, que es quien contestaba el teléfono. Y al día siguiente, el día que quedamos, fui, supongo que este hombre que se la llevó, pues estaba vigilando que no se la llevara otra persona, ¿no? Total que fui, allí estaba la escultura. Yo sobre todo me iba a comer con Fernando, porque yo me quise despegar completamente de la galería. Entonces, siempre, cada mes teníamos un almuerzo o una cena, Fernando y yo, porque realmente nos hicimos muy, muy amigos y es un amigo muy querido. También vi a Gloria varias veces,
comiendo en su casa y en momentos también muy tristes cuando se murió Bob, porque Gloria, aparte de Richard, tenía a Bob Conaghy y una chica. La chica nunca vino a España ocasionalmente, pero nunca vivió con Gloria, pero los chicos, y tanto Richard como Bob, pues Richard vivió mucho tiempo con su madre y Bob también. Luego Bob se fue a Estados Unidos y nada, y se suicidó un día. Por eso, aunque por mi carácter me divertía más con Fernando, a Gloria le tenía un gran cariño porque era una persona muy afable, muy educada, también muy vital, porque tú piensas que Gloria pues era una señora convencional. Convencional quiero decir en que era una señora muy bien situada socialmente, con mucho dinero, que su familia en España eran los Romanov. Gloria, la medio hermana de Gloria, era la madre del actual pretendiente a la corona rusa. Y por lo tanto formaba parte de un mundo un poco rancio. Y cuando conoció a Fernando y tuvieron esa historia sentimental, pues se despertó en ella una parte que tenía oculta desde pequeña. Yo creo que debilidad tenía con Sus. Debilidad tenía con Sus. Porque, bueno, Sus tenía ese mundo muy catalán, por otra parte, del dibujo, ¿eh? Y Fernando se divertía mucho además con Sus. Bueno, yo también me divertía mucho con Sus. Hombre, tenía con Sus, tenía con Juan Giral mucha también, aunque luego se pelearon. Tenía, así, en su vida personal, digamos, personal, no, sin tener nada que ver con la galería, Sus, Juan Giral, digo de los fijos, Darío también. La evolución, yo creo que ya eso ahí funcionó solo. Ahí funcionó solo. Fernando ya adquirió un conocimiento como para darse cuenta, porque como te digo, tenía un cerebro muy despierto a todo. Y enseguida él se dio cuenta de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era interesante, de lo que no era. O sea, no tenía consejeros. Mucho, para todos, incluso para la repercusión en los artistas, sí. Para Fernando, porque tuvo alcance a un mundo más internacional, a pesar de que desde el primer momento Vandrés acudía a las ferias. A las ferias siempre acudíamos, Frankfurt, la que fuese, siempre íbamos. Pero íbamos en un plano pues muy distinto, o sea, muy todavía no éramos conocidos evidentemente en el mundo internacional y todo eso. Ahí es cuando empezó Fernando a darse a conocer. Yo creo que tuvo mucha importancia para Fernando y también para los artistas que llevó, sí. No se vendía, pero en cambio pues conocimos a artistas extranjeros que luego, sí, como Bob Smith, como Michael Butte, que luego teníamos en nuestra galería, ¿no? Michael nunca estuvo contratado, Bob sí. Hombre, yo ya no estaba en Vandrés, pero yo creo que no supuso gran cosa porque se sabía que Fernando iba a hacer algo, ¿no? Hombre, para los artistas,
que en aquel momento seguían en Vandrés, contratados y eso, pues supuso un pequeño contratiempo. Pero yo creo que el asunto venía más atrás, es decir, Gloria y Fernando hubo un momento en que ya no se llevaban bien, o sea, la historia sentimental se había roto. Gloria supongo que estaba harta de gastar y gastar y gastar dinero, y sus consejeros, porque Gloria tenía varios consejeros que venían de Suiza unos y de Estados Unidos otros, que se encargaban de sus cuentas y de todo eso. Pues supongo que aconsejada por sus consejeros también, pues cerró el grifo, comprensiblemente. Y al mismo tiempo, pues Fernando y ella, esa historia se había acabado. Y por lo tanto, pues se cerró Andrés. No, estaban en la galería. Con el espíritu de Vandrés. Fernando se quedó con ese aire, el espíritu que tenía esa galería, que en parte era él. Se quedó con eso, no hay duda. Con la modernidad no solo de sus artistas o de los expositores, lo que sea, sino con la actitud con que abrimos Vandrés, Fernando se la llevó a su galería. Esa actitud continuó. Fue Fernando, sí. Fernando no tuvo después ningún socio capitalista ni nada, no. Fue él, con grandes deudas y con grandes incertidumbres. Fernando era muy valiente y fue él. Fernando es el hacedor de su galería Fernando Mijangos.